Aún recuerdo al abuelo sentado en su diván con su brillante reloj de cuerda. Sostenía con celo aquel viejo ejemplar comprado en la tienda, una tienda que ya no existe, adquirido con el dinero de un trabajo triste. Es el reloj del abuelo, tanto tiempo usado, y ahora mi cuidado. Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. Creo que estamos asistiendo a la pérdida, no total, pero bueno, a la pérdida, una pérdida considerable de la identidad de Casio como marca. Y ojo que me estoy refiriendo a Casio, no a Casio fabricante de relojes, no a Casio como compañía de relojería, sino como compañía de dispositivos tecnológicos, de dispositivos digitales, de dispositivos innovadores. Llama la atención, bueno, aparte de la pérdida notable de líneas que ya hemos visto y estamos presenciando, y de modelos, llama la atención, como os digo, el que nadie se haya hecho referencia a una noticia muy destacable, que yo creo que es muy importante, sobre todo para los seguidores de Casio como marca, incluyendo de Casio la relojera. Y es la venta de sus cuarteles generales, de su emblemático edificio o de sus emblemáticas oficinas en Estados Unidos, en donde van a ir pasando los empleados. Calculan que durante el verano, va a concluir ese traspaso de las oficinas, traspaso físico, que supongo que serán ordenadores y demás cosas que tengan y elementos, y de empleados, para a finales de este año ya concluir la venta del sitio que tenían en propiedad, del inmueble que sí que tenían en propiedad, que eran las oficinas en Estados Unidos, un mercado muy importante para Casio, bueno, tan importante que fue el mercado que lanzó a sus ISOs, imaginaros, y un mercado en ventas muy importante también, pero se han desprendido de él, se desprenden de la propiedad física de sus oficinas. Lo que quieren en Casio son dos cosas, y eso ya lo dijeron en su último informe de situación que dan a los accionistas. Por una parte, es obtener liquidación gracias a estas liquidaciones, estas ventas que en Japón también son considerables, que ya os he hablado en otro podcast. Pues Casio va a poder concluir el año fiscal, el finales de este año y principios del otro, con beneficios, con ganancias, no vendiendo relojes, no vendiendo dispositivos, no vendiendo calculadoras, no vendiendo instrumentos musicales, que era su negocio, sino vendiendo edificios. O sea, como una inmobiliaria, y va a obtener pues ganancias, bastantes ganancias, gracias a la venta de esos inmuebles. Y por una parte, las ganancias que les van a llegar de ahí, que les van a ayudar a superar, y veremos si a olvidar este bache, y por la otra van a conseguir otro punto que ellos quieren obtener, que es el no depender de un sitio físico. Es decir, si mañana, porque claro, Casio era muy potente, fue muy potente en los años 80, estuvo comprando
de todo y expandiéndose enormemente, comprando edificios, comprando oficinas, abriendo filiales, y ha estado físicamente en muchos sitios, por lo menos en los mercados más importantes del mundo. Pero ahora lo que quieren hacer es desprenderse de todo eso que han ido comprando a lo largo de tantos años de existencia y alquilar. Es decir, las oficinas a las que va a ir Casio ahora, los edificios, que son los edificios que dicen, yo no los he visto, bueno, he visto fotografías modernos de última generación en donde van a poder tener más a mano los contactos y las relaciones comerciales, pero claro, son unos edificios donde ellos no se van a ocupar de su mantenimiento ni demás, porque va a ser el dueño. Ellos lo único que van a hacer es alquilarlos, van a estar allí de alquiler, van a pagar un alquiler, y lo que quieren hacer es que cuando vengan las vacas flacas o tengan que irse de un mercado o tengan que reducir plantilla y quedarse con uno solo o con una oficina sola, pues el alquiler te permite eso. Dejas de pagar el alquiler, o sea, rescindes el contrato o terminas el contrato y te quedas con una oficina. Si tenías 15, pues con una oficina. Si tenías un edificio, pues con una planta de ese edificio, con lo que sea, pero no tener que dejarlo en un bien inmueble, que es dinero que no se puede mover, es dinero que de momento ya veis que hasta finales de año casi no va a lograr venderlo, o no va a materializar la venta, o no se va a materializar, mejor dicho, pues van a ser más ágiles en el sentido de que no tendrán dinero inmovilizado, simplemente podrán irse de un sitio, bueno, cumpliendo las leyes si tienen que despedir a gente y demás, pagando indemnizaciones o prejubilaciones como han hecho, y listo. Me llama la atención, por una parte, que muchos aficionados, o sea, muchos divulgadores de Casio, esta información la esconden a sus seguidores. Yo creo que es importante. No es porque ir contra Casio, es decir la verdad. De hecho, la misma Casio dio la noticia, o sea, no nos estamos inventando aquí nada. Y se la ocultan a la gente, no sé por qué tienen miedo de que la gente abandone Casio, de que, claro, como ellos hablan de relojes de Casio y comercializan con Casio y negocian con Casio, tienen miedo de que la gente no compre Casio. Entonces estas noticias no las dan. No dan estas noticias que interesa mucho, os interesa mucho a vosotros, a los seguidores de Casio, a los clientes de Casio, a los consumidores de Casio y a los aficionados de Casio, obviamente, porque es de vuestra marca, es de nuestra marca. Bueno, ni esta noticia de la venta de estos activos, ni del cierre de estos establecimientos, de estas divisiones, como tampoco se ha dicho nada sobre la noticia de las ventas de sus inmuebles también en Japón y del paso de sus filiales, que ya no tiene filial en Europa, y se ha puesto independiente. Casio Europa es ahora independiente de Casio Japón. De todo esto, que afecta mucho a la marca, nadie habla, no se habla, nadie dice nada, parece que no, como si no pasara, como si se tratase de ocultar la realidad, pero es que la realidad es esta, y Casio está en esta situación, hay que decirlo. Tampoco han mencionado nada de los defectos de los últimos Casio, como los AE1500 y AE1600, que parece que solamente se quieren dar noticias buenas de Casio. Eso no es querer una marca, desde mi punto de vista. Tratar de ocultar o no mencionar o ignorar lo mal que le está pasando a Casio, no ayudas a los aficionados con eso. No les estás diciendo que dejen de comprar Casio. Realmente les estás diciendo la realidad de que cada vez se encuentran menos en tiendas, cada vez hay menos modelos, y eso tiene una explicación.
los modelos de Casio no son innovadores y eso tiene una explicación. Casio va a lanzar relojes mecánicos y eso tiene una explicación. No es decir, este reloj lo aguanta todo, este reloj es muy bonito, pero bueno, es que, no sé, hay gente que está defendiendo, veo defender los GV9500, cuando son relojes con tecnología no obsoleta, sino lo siguiente. Y realmente no se le ve a Casio un futuro en el que se le diga, o en el que se pueda decir, bueno, este producto es prometedor. Lo han intentado con el cachivache el peluche que tampoco, bueno, tanto es así que han tenido que hacer sorteos y bueno, también os lo comentamos aquí. Y han tenido que recurrir a lanzar relojes mecánicos de Seiko, que les fabrique Seiko relojes. O sea, es que ya es lo impensable, lo que pocos pensaríamos, lo que ya a mí poco me sorprendería de Casio, pero si algo me sorprende todavía y me habría sorprendido es ver eso, que Seiko les fabrique un reloj, que tengan que recurrir a Seiko para un NH35 y tratar de venderlo. Porque, claro, tampoco mencionan muchos esos sitios, se supone defensores de Casio y divulgadores de la marca, no mencionan el cierre de sus líneas de productos, no mencionan que Cajas Registradoras se ha cerrado esa división, que hace nada, ni una semana, 15 días, Casio reestructuró todas sus divisiones, las reunificó, les dio más poder todavía a la división de relojería porque es la única que les queda, que calculadoras está, gracias a los colegios, sobreviviendo, y que los diccionarios electrónicos tienen los días contados también. O sea que no hay una división de Casio de tecnología en la que realmente sean competitivos. Ellos, entre las razones que dicen, también es verdad que viene la competencia china pegando muy fuerte y claro, los consumidores no tienen el dinero que tenían antes para desperdiciarlo o malgastarlo en un Casio carísimo. Casio tampoco puede permitirse el lujo que se permitía antes de lanzar modelos bajísimos de precio y muy competitivos, porque no son capaces de plantar cara a la tecnología china y a los dispositivos chinos. Así que Casio es difícil, pero bueno, muchas compañías lo están pasando mal, no es solamente Casio, lo que pasa que claro, lo vemos en Casio y presenciamos como poco a poco se está perdiendo su identidad y cómo se está, no sé, como cuando una casa se cae, ¿sabéis? O se empieza a caer, que se va destartalando poco a poco y eso es más o menos la impresión, por lo menos desde fuera, que nos da a nosotros y sobre todo a los que hemos vivido y visto lo que era Casio, lo que fue un día Casio y cómo a poco se ha ido desarbolando, cómo se ha ido cayendo todas las hojas, todas las ramas y queda solamente un árbol fantasmagórico, amorfo, que no se parece o se parece muy poco a la forma que tenía anteriormente. Más aún, si ese árbol da frutos tecnológicos y ahora lo vemos dando frutos analógicos, relojes mecánicos. Uno se pregunta, ¿Casio va a cambiar de nombre? Porque no tendría mucho sentido poner en un edificio analógico fabricado por Seiko Casio Computer. Yo no le veo mucho sentido, vamos, por lo menos. Es como si a una calculadora mecánica, de estas de los años 40 y 50 tan asombrosas y tan llamativas, en lugar de ver manufactura no sé qué, pues ves Casio Computer, ¿sabéis? O Sony Computer. No, o sea, no, son dos mundos diferentes. No sé, tampoco digo nada, pero yo qué sé. Imaginaros que vais a comprar un radiador para vuestro coche
y que la marca pone Mermeladas García. ¿Qué hace una fábrica de mermeladas haciendo radiadores? Pues ¿serán buenos, serán malos? Pues claro. ¿Y qué hace una marca como Casio fabricando relojes mecánicos? Es que, claro, el quiz también es verdad que está en que Casio no los fabrica, se los compra. Algunos de vosotros decís, y no os falta razón, en que, bueno, ¿qué diferencia hay ahora entre un Casio fabricado por Seiko, cambiado la marca? Y es verdad. ¿Qué diferencia hay respecto a cualquier chino que hace lo mismo, que compra movimientos Seiko y les pone su nombre? Y es verdad, también es verdad que hay gente, cada vez menos, porque está visto que si fuesen muchos, Casio no pasaría, no les estaría pasando canutas como las está pasando, pero hay gente que le compraría a Casio esos relojes mecánicos y cualquier otra cosa, o sea, hasta un chupete. Si sale un chupete con la marca Casio, lo comprarían solamente por llevar la marca. Pero de eso no puede vivir. O sea, de los seguidores que siguen 4 canales de fanáticos, la marca no puede vivir. Nunca ha vivido de ellos. Ni de nosotros, vive de la gente común, la que compra un reloj y no tiene por qué ser aficionada a los relojes, compra un reloj porque lo necesita, o porque le quiere, o porque le gusta. Y de esos vive Casio, de los consumidores, o sea, de los consumidores puros y duros, de la gente de a pie. Y si no, Casio de esos no podría existir, ni Casio ni ninguna otra marca, porque, no sé, muchos de vosotros seguramente, obviamente, y por fortuna, no lo habréis vivido ni os acordaréis, pero en tiempos en los que Sinca en Europa, la marca de coches que recurro mucho a ella porque me gustaba mucho y me gusta, Sinca en sus tiempos, cuando en Europa era un conglomerado puntero en automoción y en motorizaciones, pues había muchos aficionados, talleres y demás, y mucha gente, muchos clientes fieles a Sinca, porque eran buenos coches y eran buenos motores. ¿Y qué pasó? Pues que acabó quebrando igual. Por muchos aficionados, un aficionado no te compra un coche cada mes. Tiene que ser la gente, la mayoría de clientes, los que necesitan coche, los que se decidan por tu marca. Por una cosa o por otra, pues acabó siendo regalada, porque así fue, a Peugeot, en aquel momento PSA. Y con Casio pues ocurre lo mismo. Hay muchos aficionados, hay mucha gente, cada vez menos, porque lo estamos viendo, o sea, lo vemos en blogs como en Zona Casio, lo vemos en canales de relojería, lo vemos en foros. De hecho, en YouTube, si veis canales de relojería, veis los que siguen a Casio y los que siguen a G-Shock, los comparáis con los que siguen a mecánicos y no hay ni punto de comparación. O sea, es que los que siguen relojes clásicos pues triplican, cuatriplican a los seguidores de Casio. Y yo diría que incluso hay más seguidores de Seiko y de Citizen que seguidores de Casio, hoy mismo. ¿Por qué? Pues porque, está claro, porque los que seguían a Casio y compraban a Casio, 1, se decepcionaron, 2, se pasaron a otras marcas, y 3, los seguían y los usaban porque eran los relojes punteros de aquella época. Cuando uno quería un reloj para salir de aventura, compraba un Casio. Hoy cuando uno quiere un reloj para salir de aventura, no compra un Casio. Es lógico. ¿Por qué? Porque esa gente no compra un Casio por ver allí la marca, como hacemos muchos, sino que compran un Casio porque les dan un tipo de servicio, y ese tipo de servicio ahora se lo dan a otras marcas. Y pues, en la gama baja, pues otro tanto de lo mismo. Si buscas un reloj digital básico, sencillo, humilde y barato, robusto y asequible, pues ya no te vas por Casio, cuando antes todos nos íbamos, pero en masa, a por un Casio. Hoy pues te vas por un SGMI.
o por un Sanda, o por un Ocert, ¿sabéis? Es que hay mucha competencia. Vaya, se me olvidó, pero también había una marca que es muy famosa, o sea, que es bastante famosa, de este tipo de relojes que hace un poco más caros, pero bastante asequibles, y que también es China. Ya os digo, en ese sector, en ese segmento, hay muchísima competencia. Entonces, Casio no tiene ni un lado ni el otro. Les quedan los fanáticos de G-Shock, que son fanáticos, y claro, son los fanáticos más acérrimos, los que están más enganchados, más adictos a la marca. Claro, esos les cuesta mucho soltarla. Entonces, van a estar a muerte con Casio siempre. Pero es que ellos no van a salir a sacar a reflote a Casio. Es imposible. Es imposible. Y bueno, pueden intentarlo comprándole sus relojes de 4.000 y 5.000 euros. Pueden intentarlo, pero claro, ¿quién puede hacer eso? Sabiendo que además te llevas un reloj digital o analógico que luego con repuestos lo vas a tener complicado. Es muy difícil. Y por eso estamos presenciando lamentablemente como Casio está perdiendo su identidad. Ojo, que no está acabada, no es una marca acabada, como también algunos sugerís o decís o opináis. No creo que sea, bueno, no lo creo, no, es que no está acabada. Y yo creo que aún puede tener unas últimas oportunidades o lo que sea para lanzar algún producto innovador, no sé el qué, no sé cuál. Igual es el Seiko y acabamos viendo a Casio como remarquista nada más. Oye, y si les funciona, pues por ahí van a seguir. Pero todavía tienen, yo creo que algunos cartuchos por quemar. Sobre todo porque esto que están haciendo ahora les va a dar mucha vidilla, les va a dar muchos beneficios, van a tener muy contentos a sus accionistas. Entonces, de momento, van a salvar por unos cuantos años los papeles, vendiendo en sus inmuebles. Pero claro, es que ya poca cosa les va a quedar por vender. Fábricas ya han cerrado, tienen pocas, tienen su elitista, entre comillas, fábrica de Yamagata, donde poniendo Japón pueden colarnos pues relojes carísimos, y la de Tailandia, que es la mayor que tienen y la más potente para hacer calculadoras automatizadas, G-Shock y demás relojes. Y luego queda alguna que otra China, que en donde no se quieren meter mucho, porque pero hace poco ganaron un juicio contra los chinos. Pero ya os digo, no es la Casio de antes, obviamente, no estamos tampoco en los tiempos de antes, y ahora Casio es un reflejo de lo que es muchas de estas empresas de tecnología. Pero bueno, vamos a ver, Samsung lo está pasando fatal. Hoy mismo estaba mirando unas noticias de que también lo estaba, y eso que si Casio puede acabar, o sea, Samsung es muy difícil que termine. Si Casio no cierra, mucho menos Samsung, o ni quiebra, pues mucho menos Samsung. Pero quiero decir, ya lo veis en el entorno. Hoy mismo iba por la calle y veía un anuncio en un autobús que ponía Omoda y Jaezco, y las marcas de las que todo el mundo habla. Bueno, y cuando venga BYD, cuando vengan más marcas chinas, y en esto y en muchas otras cosas, pues las marcas establecidas lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar realmente mal. Y es una lástima porque China no es la solución. Yo creo que China no es la solución para nada. Todo lo contrario. Los chinos no nos están vendiendo buen producto, pero sí que nos están vendiendo producto barato. Pero no bueno. Yo sigo pensando que marcas en automóviles, motos y demás siguen siendo mucho mejores las marcas establecidas. Aunque fabriquen en China, pero lo fabrican de manera diferente. Pero
como les dejamos la tostada a los chinos, o sea, como dejemos que los chinos abarquen y copen todo nuestro mercado, sí que va a ser, creo, una desgracia. ¿Por qué? Pues porque China, una vez que no tenga que demostrar nada, pues nos va a vender basurilla a precio caro, lo mismo que están tratando de hacer todas y lo que hacen todas las marcas. O sea, si ellos te pueden vender basura y tú les vas a comprar basura a precio caro, pues lo van a seguir haciendo. Ojo, que en Europa también nos han vendido bastante basura, ¿eh? Marcas europeas y marcas americanas a precios caros. Pero bueno, más o menos sabíamos cómo era cada jugador y a qué equipo acudir, ¿vale? Con los chinos no, con los chinos estamos un poco a ciegas, pero vamos, mi experiencia con ellos, yo creo que es la de la mayoría de vosotros, es que si eliges bien y si no ahorras mucho en dinero, o sea, si no eres muy rácano, en China te puedes obtener un buen producto, un producto bueno, a un buen precio. Pero no todos los chinos son así. Y los chinos elitistas no son tan elitistas como las otras marcas que ya están establecidas en esto del elitismo. Tanto en esto como en otros productos. De hecho, hasta en detectores de metales hay un chico que contaba le pedían consejos sobre detectores de metales y de mirad, compraros los que queráis de las marcas reconocidas, pero no os compréis un chino. Porque incluso si os compráis en China uno de marca reconocida, lo más probable es que os llevéis una falsificación. Y si os compráis uno chino de marca china, que sea competitivo en precios, lo más seguro es que no valga para nada. O sea, que al final estás malgastando tu dinero. Eso no quiere decir que, insisto, que haya productos chinos malos. Pero yo creo que de la media, los chinos no son... También pasan relojes. O sea, SKMei y todas estas marcas, cuando quieres un reloj bueno, barato y no le pides demasiado, no le exiges demasiado, pues están bien. Pero es que te venden un reloj a 10 euros, a 7, a 5. Eso también hay que verlo. ¿Y dónde encuentras un Casio con ese dinero? O un digital de cualquier otra marca, de Calypso. Pues no los hay. Así que hay una especie de esto, de laguna, y es un poco triste, ¿no? Que no haya nadie en ese segmento, ¿no? En el segmento que no es premium, pero que tampoco es de gama baja, que ahora están tratando de llegar los chinos, que es lo que se llama el segmento Prime, ¿no? Pero que muchas veces eran marcas de aquí, que eran fáciles de distinguir y ya conocidas y sencillas de reconocer. Pero ahora con los chinos nos la jugamos. Yo lo que espero es que sepan las marcas, los fabricantes, salir adelante y enfrentarse a la competencia china, porque si no, como nos vendamos todos a los chinos y acabe todo esto lleno de marcas chinas, va a ser lo peor. Porque en el momento que los chinos no tengan que demostrar nada, entonces vamos a sufrir las consecuencias nosotros. Joven le decía el tiempo que veloz pasaba y ya anciano le daba recuerdos de hazañas pasadas. Su esfera porcelana, blanca como lana, y guías pinceladas, grandes y marcadas las agujas.